reiterarle la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Y para mí es un verdadero gusto presentar a nuestro invitado internacional, el magíster Sergio Rascobán. El magíster Rascobán se especializa en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y es licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Consejo Académico de la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Ha sido presidente y vicepresidente y secretario científico de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina en diferentes periodos, profesor titular de la Cátedra de Orientación Vocacional de la carrera de Psicología de la Universidad de Palermo, profesor también de posgrado en la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa en la Universidad Nacional 3 de Febrero, miembro del Consejo Editorial Internacional de la Revista Mexicana de Orientación REMO y de la revista Educare del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional de Costa Rica, director de Punto y Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación, profesor invitado en diversas universidades nacionales y latinoamericanas. Ha realizado clínica con jóvenes y adultos, atención en orientación vocacional y asesoramiento a ministerios e instituciones educativas y de salud, investigador, docente, expositor nacional e internacional, autor y coautor, compilador de numerosas publicaciones en el campo de la orientación vocacional. Sin más, nos disponemos a disfrutar de este espacio de aprendizaje a cargo del magíster Sergio Rascobán. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, a todas los aquí presentes y también a quienes están acompañándonos en esta experiencia de la modernidad, de poder estar todos juntos compartiendo a la distancia para la cercanía de los afectos y esperemos que también de las ideas. Para mí es un orgullo cada vez que tengo la oportunidad de salir de mi país y conectarme con colegas de otras latitudes, poder intercambiar maneras de pensar, maneras de hacer, y creyendo siempre en la expectativa de una construcción colectiva del conocimiento y también del mejoramiento de nuestras prácticas. El título es un título difícil para pensar nuestro momento en torno a la orientación. Y digo difícil porque hablar de calidad es empezar por un tema controvertido, yo diría. Se trata de, yo pensaría, de una imposición a pensar la realidad de los fenómenos educativos, de los fenómenos sociales, en términos de calidad. Con lo cual, podríamos suponer que tendríamos una idea de calidad que viene establecida de manera hegemónica y que hace considerar que los sistemas escolares, los sistemas educativos, están organizados a la manera de lo que un sistema debe realizar. De modo que una primera manera de acercarnos, es decir, los sistemas educativos son sistemas que dependen de los sistemas sociales tal cual como están constituidos y deben servirles en algún sentido. Hay un video muy conocido, probablemente ustedes y los colegas en las regionales también lo hayan visto, es de un británico, se llama Ken Robinson, se llama El Paradigma Educativo. No sé si han tenido la oportunidad. Si no lo han visto, lo recomiendo. Es esa estética muy moderna,
de alguien que va describiendo con dibujitos la historia de los sistemas educativos, y ahí plantea la relación del paradigma educativo asociado con las condiciones de la industrialización, cómo los sistemas educativos se organizaron a la manera en que se organizó el propio sistema social capitalista y la forma de producción propia del capitalismo. De manera que hay una primer forma de abordaje a la problemática de los sistemas escolares y de la calidad, que es al decir, se hace lo que corresponde, lo que el sistema establece que es lo que corresponde para la educación de un país. Entonces, una primera mirada es si se establece cuáles son los estándares del cumplimiento de la tarea educativa. Ser un buen sistema es ser un buen alumno de un sistema capitalista como el que vivimos. De manera que entonces la primera forma de abordaje es una forma que podríamos llamar acrítica, ¿sí? Se trata de hacer lo que ciertos sectores determinan que es el correcto saber, lo que hay que aprender para poder estar a la altura de las exigencias que la sociedad nos propone. Una alternativa diferente sería negar esa condición y construir formas paralelas, sistemas educativos escolares que desatiendan a estas exigencias y que en todo caso lo que se propongan es construir formas diferenciadas. Y habría una tercera manera de acercamiento, que es decir, bueno, así están los sistemas, pero los que trabajamos en los sistemas podemos darnos el permiso de poder pensar y de poder hacer lo que podríamos llamar una revisión crítica a la hora de algunos de los conceptos que organizan la práctica educativa, como son, por ejemplo, el concepto de eficacia y de eficiencia, ¿sí? Ser una educación de calidad significa para muchos tener los estándares de calidad y eficiencia de acuerdo a lo que el propio sistema establece como propios, ¿no? De modo que a esta versión tecnocrática de la calidad se es en educación de manera de calidad, digamos, en la medida en que se corresponda con estos criterios. Sin embargo, uno podría decir, bueno, ¿qué otras ideas de calidad, más allá de la eficacia, de la eficiencia y de los resultados, podríamos en todo caso atender en estos momentos, ¿sí? Y no se trata solo de aquellos que, como en mi caso, sostenemos una posición crítica respecto de la educación en general, pero de los sistemas sociales también en general, de darnos la libertad y el permiso a pensar sobre lo que hacemos, a desnaturalizar los fenómenos sociales, a no considerar lo que ocurre como verdades inobjetables, sino darnos ese permiso y esa libertad de poder desarmar lo que prolijamente fue armado y entonces poder pensar esta noción de calidad, que tal vez es una noción que se nos impone para pensar los fenómenos educativos, sin desconocer que hay algo que efectivamente deberíamos pensar de la calidad, pero sí ubicar de qué calidad estamos hablando. Y entonces aquí aparecen otras formas de abordaje, que insisto, no es solo de quienes tenemos una perspectiva crítica en torno a la educación y a la orientación, aspectos que me voy a referir más en detalle en la segunda parte de esta conferencia. Y entonces estamos hablando de un momento de la educación donde lo que está en juego es educación para quién. ¿Quiénes van a obtener una educación de calidad? Aquellos que pueden acceder a ciertos institutos o ciertas instituciones que pueden brindar lo que se denomina educación de calidad, o si acaso el desafío, tal como lo establece desde el informe de Jacques Delors del año 1996 de la UNESCO hasta el año 2005, también la UNESCO con esa frase tan ampulosa, pero que sigue siendo una frase que tracciona, que es educación para todos.
El desafío de la calidad es hoy, para todos los habitantes de este planeta, el desafío de una calidad, una educación de calidad para todos. Para todos, desde el reconocimiento de que todos somos seres educables y que en todo caso lo que nos diferencia a cada uno de nosotros son las condiciones, los puntos de partida desde donde cada uno arranca la vida, comienza ese recorrido, ese derrotero que es la experiencia de vida para un sujeto que en las sociedades que vivimos nosotros somos sujetos institucionalizados desde que nacemos. O sea, no organizamos nuestra vida personal, cada uno como se le ocurre, caóticamente, de manera, digamos, de una autonomía total. Organizamos nuestras vidas alrededor de circuitos que están trazados de manera muy, muy clara, y esos circuitos son los circuitos de las instituciones en las que nacemos y en las que vivimos nuestras vidas, empezando por la familia y siguiendo por las escuelas. Entonces, la diferencia va a estar dada por aquellos que pueden gozar de ese derecho o que no tienen la posibilidad. Y entonces ya estaríamos hablando del orden de una educación como derecho para todos o de un privilegio para algunos pocos. Y yo creo que esto no es poco para todos los que trabajamos en orientación. ¿En qué lugar de la calidad nos ubicamos cuando pensamos los fenómenos de calidad educativa? Si nos paramos a pensar desde los criterios del privilegio de una educación de calidad para algunos pocos, o el desafío de la calidad para todos y una calidad con diversidad, porque digámoslo también, hablando de este video que les recomendaba al comienzo de Ken Robinson, del paradigma educativo, si hay algo que caracterizó los sistemas educativos propios de los estados modernos, son los fenómenos de homogeneización. Es decir, una vez que el sujeto ingresaba a la institución y a los sistemas escolares, padecía de esos efectos homogeneizadores. Es decir, sobre la base del principio de igualdad, todos éramos iguales, allí cuando todos somos diferentes. Aspecto que evidentemente en la actualidad está más que cuestionado. Digamos, hay una reivindicación total de decir que los sistemas educativos son sistemas para todos, por eso se habla de educación inclusiva. Se trata de no establecer segmentaciones, clasificaciones tan propias de nuestras prácticas, digámoslo también, tan propias de las prácticas de la orientación. La clasificación, el diagnóstico y muchas veces nuestras prácticas al servicio de la segmentación. Es para pensar también una orientación que le dé la mano a una educación para todos y una educación en la diversidad. Y a plantear las formas particulares de el reconocimiento de las diferencias de los sujetos al interior de la vida social y, por supuesto, de la escuela. Hay una frase que dice que las imágenes valen más que 1000 palabras. Y esto que estamos viendo, en algún sentido, daría cuenta de ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de dos aspectos. La igualdad, en uno de los extremos, y la equidad, en el otro costado de la misma lámina. ¿Por qué? ¿Por qué estaríamos hablando de igualdad y equidad? Porque también el esfuerzo es cada vez más que no nos roben las palabras. Aquellos que quieren restituir políticas de privilegio para pensar la educación y la orientación. Entonces, cuando hablamos de igualdad, podríamos suponer que, como en este caso, todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Sin embargo,
esas mismas posibilidades, ese cuadro de igualdad, no da cuenta de las diferentes puntos de los diferentes puntos de partida y de las diferentes condiciones culturales, sociales, económicas, ambientales que tienen los sujetos en la vida social. Hay un autor, probablemente ustedes lo conozcan, François Duvet, un autor francés, que él hablaba sobre las igualdades de oportunidades. Pero claro, empezó a advertir que hablar solo de igualdad de oportunidades estaba siendo injusto respecto de las desventajas con las que se parte en la vida a recorrer, justamente, a recorrer los caminos que la vida nos genera, nos depara, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de sostener igualdad de oportunidades, sino lo que plantea François Duvet, igualdad de posiciones de punto de partida. Se trata de igualar las posiciones de punto de partida. Es como si nos propusiéramos correr una carrera, todos estamos en la misma línea del punto de partida, pero claro, somos dos personas que vamos a establecer esa carrera y los dos salimos del mismo punto, pero una de ellas, en este caso podría ser yo, tengo 2 pesas en los tobillos. Entonces, dan el punto de largada y seguramente los dos estamos en el mismo punto de partida. Pero si yo tengo 2 pesas en los tobillos, seguramente las desventajas con las que voy a partir van a ser notorias. Entonces, la advertencia es pensar en términos de calidad asociado con el derecho, con la igualdad y en este caso con la equidad. Justamente lo que se ha reinstalado en esta cultura, yo diría hegemónica de los sistemas educativos, esta posición de hacernos pensar que lo central que nos compete a nosotros como educadores, como orientadores, es pensar la calidad en términos de los rendimientos, de los desempeños individuales, de la eficacia y la eficiencia, se reinstala una vieja cuestión propia de los sistemas, que es la lógica de la meritocracia. Como si hoy fuera ese el eje central que organiza las problemáticas de los sistemas. Y la meritocracia se liga con un aspecto bastante central, que es el del esfuerzo, ¿no? Digamos, ¿quién de nosotros no reconocería que para poder educarnos, que para poder participar de la vida social, para poder integrarnos, para poder crecer, para poder desarrollarnos, hace falta el esfuerzo? No hay duda. O sea, no se trata de poner en cuestión la discusión de si hay esfuerzo o no hay esfuerzo. Claro que hay esfuerzo. Claro que en la vida no se logra nada sin esfuerzo. Ahora, una cosa es plantear el lugar del esfuerzo como un valor fundamental en el desarrollo de la vida de un sujeto, y otra cosa es la lógica meritocrática. Porque la lógica meritocrática desconoce las particularidades de la relación, por ejemplo, entre esfuerzo y clase social. Lo que decíamos antes, la lógica meritocrática desconoce si yo largo una carrera con 2 pesas en los pies y tengo que competir contra alguien que está muy suelto de cuerpo. Entonces, el llamamiento es a reconocer el lugar del esfuerzo en la práctica educativa como valor a transmitir a todos los estudiantes, pero lejos de sostener la lógica meritocrática como una lógica que invisibiliza las condiciones y los condicionantes que estructuran a los sujetos y que estructuran también los recorridos de vida
en el sistema social y en el sistema escolar también. Entonces, ¿por qué no hablar, digamos, pensaba también, ¿no? Hablando de calidad educativa? ¿Por qué se nos impone tener que pensar en términos de calidad, tal vez exclusivamente? ¿Por qué no se habla del placer en el estudio? ¿Por qué nosotros, como profesionales de estas prácticas, confrontamos con otros valores que también tienen que ver con la educación? El juego, el placer, la diversión, el disfrute. Eso también es central en las prácticas educativas. Entonces, cuando pasamos a hablar de calidad, el riesgo es dejar de hablar de lo que queremos hablar, de lo que nos parece prioritario a la hora de pensar las prácticas educativas, y empezar a hablar lo que se nos impone desde ciertos sectores que son, digamos, los que se han adueñado de las lógicas que organizan los sistemas escolares y que son las lógicas que organizan los sistemas sociales, que son los sectores del poder económico concentrado que determinan el rumbo de los países de este planeta y también establecen el tipo de sistema educativo que va a cumplir de acuerdo a los valores que estos sistemas económicos concentrados tienen. Entonces, quienes trabajamos en este campo tenemos que, por lo menos, abrir la cabeza, por lo menos revisar. No digo que podemos acordar o no acordar, forma parte de un debate, pero lo que no podemos hacer es negarnos ese debate, a decir qué es lo que nosotros, quienes trabajamos cotidianamente en las instituciones, pensamos que es el valor central de nuestra práctica. Hay a la hora de pensar la calidad, hay dos definiciones, digamos, dos principios que caracterizan, que es, por un lado, la calidad, y las pruebas a nivel internacional son una evidencia de lo que estamos hablando. Las pruebas PISA, digamos, también otro aspecto a ser discutido, ¿no? Cómo se organiza un sistema de evaluación de prácticas y de conocimientos educativos, ¿no? Los sistemas que cada uno de los países de este planeta fue organizando y está organizando para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí tenemos entonces un aspecto que es el aspecto que podríamos llamar el desarrollo cognitivo. Y hay otro aspecto que también caracteriza, donde lo cognitivo no agotaría el aspecto de la calidad, y tiene que ver con las actitudes y los valores que se desarrollan en la práctica educativa. Y tanto uno como el otro, tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo de valores y de actitudes, está muy cercano a la práctica de orientación. De hecho, los orientadores tenemos muchas de nuestras tareas asociadas a las dificultades y a las problemáticas del desarrollo cognitivo, de los aprendizajes escolares. Es un aspecto muy importante de nuestras prácticas. Y también ahí es para pensar si la práctica de la orientación respecto a las dificultades de aprendizaje, al llamado fracaso escolar, es un aspecto que se reduce a las dificultades de un niño o de una niña para aprender, o si acaso hay algo del dispositivo escolar que es el que está fallando en la medida que no está pudiendo registrar, reconocer particularidades, características que ciertos estudiantes pueden tener para encarar la tarea pedagógica. Entonces, el desarrollo cognitivo es un aspecto importante, pero
también para nosotros tiene que ver con el reconocimiento de las particularidades que tienen los estudiantes, pero también de la revisión constante de las didácticas, de la manera de enseñar cada uno de los aspectos y los contenidos que nos proponemos transmitir en las escuelas. Y ni que hablar, para nosotros como orientadores, de lo que es el aspecto del desarrollo de valores y de actitudes. Hablemos, por ejemplo, de la convivencia de una escuela. Si algo tenemos que ver nosotros, como profesionales en el campo de la orientación, es de propiciar que las escuelas sean instituciones cada vez más habitables, mejor vivibles, con una mejor convivencia, y nosotros somos muy responsables de generar esos climas institucionales, por supuesto sin desconocer lo que después veremos en la segunda parte de esta charla, las características conflictivas de la vida institucional como de la vida social. No se trata de desconocer esa cualidad conflictiva, sino de, atravesando esa condición conflictiva que es la vida humana, pensar formas de convivencia a nivel de cada una de las escuelas. Y forma de convivencia que también supone crear dispositivos que cada uno podrá hacerlo al interior de cada institución. Cuando digo dispositivos me refiero a lo que es una asamblea de aula, a lo que es un consejo de convivencia de una escuela, formas de organizar las problemáticas que la convivencia escolar tiene y que son también aspectos a tener en cuenta en términos de calidad. Hay una herencia donde la calidad está pensada en relación a lo que es la pedagogía como ciencia. Y yo lo que quiero traerles en esta primera parte de esta charla es la relación entre, digamos, es incluir al concepto de calidad que heredamos, que se nos impone, incluir el aspecto de la subjetividad como un aspecto central en la práctica de la orientación. Subjetividad, que es justamente el aspecto que está como negado, que está olvidado, que está recortado a la hora de pensar la ciencia pedagógica. La ciencia pedagógica, ¿sobre qué sujeto trabaja? Sobre el sujeto consciente, racional, autónomo. Ese es el sujeto propio de la ciencia pedagógica. Y nosotros lo que estamos tratando es de darle otro lugar al sujeto. A ese sujeto que por ahí nos invita a pensar aquello que irrumpe de lo que no es consciente, no es deliberado, no es tan autónomo, ¿sí? Lo que de alguna manera el propio psicoanálisis nos ha enseñado respecto de la subjetividad, ¿no? Es decir, cómo ubicamos algo del orden de la ruptura de esa idea de que un sujeto humano es dueño de sí mismo, ¿sí? Y se confronta y se enfrenta a la idea de que está movido por un conjunto de aspectos y de fuerzas y de impulsos que en todo caso desconoce. Esa sensación de extranjeridad que tiene un sujeto respecto de sí mismo. Es esto que el psicoanálisis conceptualiza como un sujeto escindido o un sujeto a la falta. Estas ideas que el psicoanálisis nos aporta ayudan justamente a romper la lógica de una ciencia pedagógica racional, consciente, autónoma, deliberada, e incluir dentro de las prácticas la problemática de la subjetividad. Y en este caso, la orientación, hablando de la pedagogía como una disciplina, un saber científico, la orientación tampoco sería estrictamente una disciplina. Y esto forma parte también de un debate.
desde lo que llamamos el paradigma crítico en orientación, pensamos que la orientación no es una disciplina, es un campo de problemáticas. Es un campo de problemáticas diverso que puede ser abordado por distintas disciplinas. La pedagogía es una de ellas, pero hay otras disciplinas también: la antropología, la ciencia política, el psicoanálisis, la sociología, distintos saberes que vienen a dar cuenta de un campo complejo, como es el campo de las prácticas en orientación, que la realizamos en el sistema educativo, pero que también las prácticas de la orientación pueden realizarse por fuera del sistema educativo. Costa Rica, sin duda, es una experiencia, yo diría, pionera, de constituir una práctica de la orientación asociada con cargos directamente establecidos en el sistema educativo. Aspecto que tal vez no ocurre en otros países, no porque no esté presente la práctica está presente, está organizada tal vez de otra forma, con otras denominaciones, ¿sí? Pero aquí hay como un fenómeno muy instituido, que es que la práctica de la orientación tiene un lugar recortado, definido al interior de las instituciones educativas de los distintos niveles de la enseñanza. Ahora, esto no lo constituiría necesariamente, y esto es materia de debate, no lo constituiría necesariamente de una disciplina, ¿no? Hay un autor francés que trabaja, Jean Guillard, muchos de ustedes lo habrán leído. Él trabaja con el concepto psicología de orientación, por ejemplo, ¿no? Y nosotros intentamos tomar distancia de hacer de la orientación una disciplina y dejarle el juego a este campo de problemas, que después vamos a explicar un poco cuál sería esta constitución de todas las problemáticas que forman parte de este campo, y que pueden ser de algún modo abordables a través de lo que podríamos llamar un criterio transdisciplinario. Es decir, ninguna disciplina agotaría la complejidad de ese campo, y será necesaria que distintas disciplinas nos ayuden a pensar algunos problemas que allí acontecen, sabiendo que ninguna, insisto, va a dar cuenta de la totalidad de lo que allí acontece. Entonces, este proyecto pedagógico tradicional impone, digamos, una forma hegemónica de pensar las prácticas educativas, y obviamente no excluye la condición de otro pensamiento, de otras acciones diferentes y transformadoras de lo que está instituido, ¿sí? Probablemente, decimos, el supuesto fundamental es aquel que postula este sujeto de la razón, autónomo, capaz de direccionar siempre la voluntad, y lo que nosotros estamos invitándolos es a pensar el lugar de la subjetividad en las prácticas educativas. Entonces, sería pensar la subjetividad de las prácticas educativas y pensar la subjetividad en relación a la calidad. Y en esto, decíamos hace un ratito, que si algo nosotros como orientadores nos vamos a proponer a la hora de pensar la calidad, es hacer de las instituciones en las que trabajamos el lugar más habitable posible, teniendo una lógica hospitalaria para los que van llegando, acompañando las trayectorias de los estudiantes, y que la vida en la institución sea una vida plena, una vida
de regocijo, una vida de enriquecimiento personal y colectivo. Por supuesto, reconociendo, insisto, las problemáticas con las que nos vamos a enfrentar. Pero es otra noción de calidad la que estamos hablando. No desconocemos los desempeños, pero ponemos el eje en otro aspecto, que es de cómo vivir nuestras vidas en las instituciones. Y ahí aparece un concepto que trabaja el colega Daniel Korinfeld, argentino, con quien escribimos junto con otro colega, Daniel Levy, un libro hace no mucho tiempo, en el año 2013, cuyo título es Entre adolescentes y adultos en escuela, puntuaciones de época. Y ahí Daniel Korinfeld trabaja una noción de un psicoanalista francés, René Caes, por ahí lo conocen porque él ha trabajado mucho en la teoría de los grupos con Didier Ancier, y pensando en estas problemáticas de calidad y también de esa calidad para hacer de la institución una institución más vivible, él piensa, tomando una idea muy de un psicoanalista como Donald Winnicott, que por ahí escucharon alguna vez hablar de la madre suficientemente buena, ¿eh?, como una forma de expresar los límites a las expectativas en la relación entre la madre y su bebé. Caes nos acerca a la idea de crear un espacio suficientemente subjetivizado y relativamente operativo. ¿Qué querrá decirnos René Caes con una escuela que sea un espacio suficientemente subjetivizado y relativamente operativo? Es decir, que la escuela le dé un lugar a la experiencia de vida para que sea una experiencia subjetivante, ¿sí? Es decir, poder generar condiciones para que la escuela permita que el sujeto no sea un objeto de medición, un objeto de clasificación, que el sujeto pueda desplegar sus particularidades y que encuentre en el colectivo institucional las posibilidades de desplegar su propia subjetividad. Suficientemente sería también el límite de decir, bueno, el no todo, ¿sí? No hay posibilidades ilimitadas. Ahora, es lograr romper con la idea de un sujeto concebido como un objeto. El objeto de la educación, el objeto de la orientación, y es darle entrada a un sujeto en su condición de sujeto, con sus historias, con sus dificultades, con sus expectativas, con sus temores, ¿sí? Y que la escuela de calidad y que una orientación de calidad genere posibilidades de una institución suficientemente subjetivizada y relativamente operativa, estaría dando cuenta del cumplimiento de las funciones que la escuela tiene. Es decir, la escuela va a ser escuela en la medida en que cumpla su función, la función social que tiene, para lo que la sociedad le encomienda, ¿sí?, que es propiciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y va a ser relativamente operativo porque, nuevamente, el cumplimiento de sus objetivos siempre son relativos, en el sentido de que nos corremos también de esa expectativa de la ciencia, del cumplimiento absoluto, certero y total, y damos lugar al reconocimiento de los movimientos que allí acontecen y a la expectativa de poner allí un deseo en juego para tratar de lograr que el sujeto tenga su lugar en la institución. Sin duda, pensar la subjetividad en el lazo pedagógico implica hablar de las interferencias que existen entre humanos que compartimos la vida de una escuela.
humanos que compartimos la vida social en cualquier otro ámbito, y las interferencias que allí acontecen. El otro día leía en un periódico que una profesora entregaba un pendrive a sus alumnos con las tareas para que los alumnos se puedan llevársela a sus casas y poder realizarlo, y resulta que, bueno, pasó a ser noticia en un periódico porque imaginarán que en ese pendrive había, además de las tareas pedagógicas, habían otros aspectos que no eran para ser vistos por los estudiantes, ¿sí? Se trataba de imágenes eróticas de esta profesora. Con lo cual, digamos, ¿por qué traigo esto? Porque es el lugar que tiene esas interferencias entre las relaciones humanas que se dan en la vida de una institución, y que la ciencia como tal, con la universalidad pretendida, desconoce poder meterse con esas problemáticas que acontecen allí en donde se pisa el palito, por decirlo de una manera, en un lenguaje coloquial, allí donde aparecen escenas de otro orden que irrumpen y que son las que deben ser tramitadas de algún modo en las instituciones. Si tenemos que hablar del lugar de la subjetividad, del lugar que nosotros como profesionales queremos darle a la subjetividad, y pensando que darle un lugar a la subjetividad en las prácticas pedagógicas es pensar la calidad de otro lugar. Ahora, para eso el término subjetividad es un término también bastante controvertido, y por ahí un poco impreciso también. Hay un psicoanalista argentino, se llama Luis Horstein, que organizó esta clasificación, que a mí me parece que es muy pertinente, de 3 niveles de la subjetividad. Porque habría una subjetividad que es propia de cada sujeto, ¿sí? Es la que cada uno de nosotros va desplegando en su vida. Ahora, como decíamos hace un rato, nosotros como seres humanos no vivimos nuestra vida de una manera aleatoria, ¿sí? Organizamos nuestra vida de acuerdo a las condiciones propias de nuestra época, ¿sí? Hoy estamos brindando esta posibilidad de comunicación porque justamente vivimos en una época donde las condiciones tecnológicas permiten que nos estemos encontrando en lugares tan diversos, ¿sí? Y que podamos estar en contacto directo a pesar de esta distancia. ¿Por qué? Porque formamos parte de un momento histórico que genera condiciones particulares para poder pensar la subjetividad. Entonces, todos formamos parte de una subjetividad de época que son, yo diría, los aspectos más dominantes que organizan nuestra vida. Y los valores dominantes que organizan nuestra vida son los valores propios de las sociedades en las que vivimos. Sociedades capitalistas que generan sus valores más dominantes y que todos organizamos nuestra vida con una subjetividad que podríamos llamar subjetividad mercantil. Sin embargo, la subjetividad mercantil como una subjetividad dominante, hegemónica, no es una subjetividad que se organiza en cada uno de nuestros cuerpos del mismo modo. Podemos hablar de una subjetividad socialmente instituida. A veces también tenemos problemas de comunicación, ¿no es cierto? O sea, esa subjetividad de época no es que es de época y que no tiene ningún tipo de particularidad. También tiene las ventajas y tiene las dificultades propias de la tecnología. Pero digo, la subjetividad singular es el plus que cada uno de nosotros tenemos respecto de los valores sociales dominantes que organizan la subjetividad de época. Entonces, es importante para nuestra práctica poder reconocer algunos universales de la condición humana
que son propios para todo ser humano, independientemente de la época que le toca vivir, pero también de las condiciones de época en la que vivimos, reconocer cuáles son esos valores dominantes, porque como educadores y como orientadores haremos algo también de estos valores dominantes, ¿sí? Los reforzaremos, los reproduciremos en la transmisión o lo pondremos en cuestión, estos valores dominantes que hacen a una subjetividad instituida socialmente. Y esa forma parte de la tarea educadora y también de la tarea orientadora. Desde mi perspectiva, se trata de reconocer esos valores dominantes y ponerlos en cuestión, a ser deconstruidos, desarmados, revisados críticamente al interior de cada una de las instituciones, para propiciar ese plus de subjetivación que tanto los sujetos como los grupos y las instituciones podemos tener respecto de lo que está instituido socialmente. Si no, la educación y la orientación consistiría exclusivamente en reproducir lo que desde ciertos discursos dominantes imponen que son las formas correctas de vivir. Y por último, para terminar esta primera parte de la exposición, cuatro movimientos que hacen a pensar la cuestión del sujeto en el lazo pedagógico. Por un lado, la subjetividad del alumno, ¿sí? Es decir, no olvidar que cada alumno es una subjetividad independiente, que esa subjetividad no es colorizable, que esa subjetividad no es posible ser atrapada a través de un discurso técnico que establezca quién es ese otro y que se sostenga en el reconocimiento de ese otro como un enigma que nos interpela permanentemente en nuestra práctica. La mejor manera de acercarnos al trabajo con el otro es a la manera de reconocimiento de que el otro es un enigma para nosotros. Allí cuando sabemos, allí cuando la ciencia pedagógica nos enseña quién es el otro, dejamos de reconocer la otredad de ese otro, porque ya sabemos de antemano quién es ese otro. Y de lo que se trata es de restituir la subjetividad del alumno en la medida de otorgarle esa cualidad y esa condición de ser un sujeto enigmático, que requiere de nuestra extrañeza, de nuestra extranjería para poder acercarnos y comprender su particularidad en ese acercamiento que podamos tener. La mutua afectación en el lazo pedagógico es reconocer que justamente un docente, un orientador, no es alguien que puede operar en la relación con el otro desde un lugar de exterioridad. Se trata de reconocer que en la práctica pedagógica y en la práctica de la orientación se produce una afectación mutua entre los sujetos y que seguramente cada uno de ellos, inmerso en la trama de la vida escolar, van a tener aspectos para ser revisados, repensados, como efecto de una práctica que los involucra a ambos en una trama. Los límites del saber acerca de lo subjetivo es también reconocer que no se trata de reemplazar a una ciencia por otra y atribuirnos de que va a haber algún día en que todo podrá ser sabido acerca de la subjetividad. Justamente, si algo tiene, incluir la subjetividad como un aspecto en la educación es tolerar ese no saber que tiene condición estructural en la relación de la práctica educativa y orientadora. Es que hay algo de eso que va a ser siempre escurridizo para cualquier operatoria de conocimiento. Y es conviviendo con esa condición que un profesional de la educación o de la orientación podrá lograr
que su práctica sea una práctica de sentido, reconociendo que es mucho lo que se puede avanzar y que hay un límite acerca de lo que podemos saber. Y para terminar, la idea de que la institución como tal es productora de subjetividad, que así como decíamos que hay valores dominantes de nuestra sociedad que nos plantean la constitución de una forma de vivir la vida atravesado por las lógicas mercantiles, la escuela también produce subjetividad que puede reforzar esa subjetividad dominante o que puede resistir creativamente a hacer de la vida escolar una subjetividad diferente, ¿sí? Y eso no es ajeno a los propósitos que una institución se proponga en términos de las direcciones escolares, pero también en términos de las prácticas de nosotros como profesionales de la orientación, ¿sí? Es qué tipo de producción de subjetividad es la que estamos propiciando en nuestras instituciones escolares. Voy a dejar aquí esta primera parte. Seguramente ahora va a haber un momento para las preguntas y en la segunda parte trataré de ser más específico en relación a lo que son las prácticas de la orientación educativa en las instituciones escolares. ¿Sí? Paso. No, me siento por ahí. Bueno, agradecer al máster Rascobán esta primera parte de su disertación. Vamos ahora a dar pase a algunas de las salas y centros para que nos planteen sus comentarios o sus consultas al máster Rascobán.